Hola, sean nuevamente bienvenidas a nuestro programa de capacitación continua. Como recuerdan, en nuestro taller anterior platicamos acerca de la importancia que tiene la comunicación y el lenguaje para el aprendizaje académico. En esa ocasión mencionamos las destrezas básicas para la lectoescritura y les conté que tendríamos un taller dedicado a esas habilidades. Hoy vamos a empezar conociendo las destrezas de percepción, qué capacidades desarrolla cada una y con qué instrumentos o herramientas podemos estimularlas en clase. Tanto herramientas manipulables como hojas de los libros que ustedes pueden utilizar para trabajar cada una de ellas. Comenzamos. ¿Alguna vez han escuchado a una persona que canta una canción en inglés usando palabras en español que parecen sonar parecido a la pronunciación del cantante? Hay muchos videos muy graciosos en YouTube con los que ustedes pueden divertirse. La famosa canción This is the Rhythm of the Night, con la que muchas personas le hicieron promoción a cierta marca de zapatos deportivos, es un ejemplo. Estas personas tienen un problema de percepción. Sus cerebros no conocen el idioma extranjero y por eso, al interpretar la información que llega a través de sus oídos, le dan el significado más cercano a lo escuchado, transformando, por ejemplo, "We're not gonna take it" en la frase "huevos con aceite", que es tan famosa y nos da tanta risa. La percepción entonces es la interpretación que nuestro cerebro le da a lo que percibimos con nuestros sentidos, y esa interpretación se basa en nuestras experiencias y conocimientos previos. La percepción no se limita a lo que escuchamos, también procesamos perceptivamente lo que vemos, lo que tocamos, lo que probamos, lo que olemos, la información que viene de la posición, por ejemplo, de nuestro cuerpo y de las sensaciones ápticas que sentimos con la piel, como el frío, el calor, la humedad, el dolor, etc. La percepción sucede en nuestro cerebro y aunque cada sentido tiene su propio centro nervioso a donde llega la información que reciben los órganos sensoriales, el tálamo, que está precisamente en el centro de nuestra cavidad cerebral, un poco por debajo de los lóbulos del cerebro, es el encargado de seleccionar qué información se van a enviar a los diferentes centros para que sea interpretada. Imaginemos que somos niños y que vamos a ir de la mano con nuestro papá, que nos tiene una sorpresa en una caja. Cuando abrimos la caja, nuestros ojos reciben la información de una forma amorfa, de color café, tamaño mediano con ojos. Nuestros oídos reciben el sonido de una respiración agitada y un chillido extraño. Nuestras manos sienten una textura suave y peluda. Nuestra piel siente una textura lisa y húmeda que atraviesa nuestra cara. Todo eso, forma, color, temperatura, sonido, son solo sensaciones que nunca antes habíamos sentido, pero que son agradables. Nuestro papá parece estar feliz y nos dice, ¡es un perro! Todas esas sensaciones viajan hacia nuestro cerebro y lo inundan de información a través de las células sensoriales en nuestros órganos de los sentidos. Y llega a una estructura que se llama tálamo, que es la que ya describimos, y que ordena la información y la envía a cada centro nervioso. Por ejemplo, la información de forma la manda al centro visual, la información de textura la manda al centro táctil y el sonido al centro auditivo. Las emociones, en cambio, van hacia una estructura del cerebro que se llama amígdala y que es la encargada de procesar todas las emociones. El cerebro y sus centros nerviosos entran en acción y en milisegundos empiezan a conjugar toda esa información hasta que en nuestro frontal se forma la idea de una forma peluda, color café que respira agitado, me humedece la cara con su lengua, me hace sentir muy feliz y se llama perro. En ese momento la sensación se convierte en percepción y cada vez que mi cerebro reciba la misma información va a tardar mucho menos que un milisegundo para darle significado y formar en nuestra cabeza la idea perro. En experiencias como la del perro, la cantidad de información sensorial que llena nuestro cerebro es mucha, además de las emociones alrededor de esa experiencia que enriquecen la información sensorial. Por eso, al percibir y darle significado a los conceptos y palabras, es mucho más fácil que dárselo a un símbolo. Cuando los niños se enfrentan por primera vez a una letra, por ejemplo la letra A, su cerebro no tiene idea de lo que el sentido de la vista le está enviando. El canal auditivo también parece enviar cierta información de un sonido, pero no tiene mucho más que le ayude al cerebro para poder percibir esa forma.
Por lo tanto, lo interpreta como una información inútil y la desecha para poner atención a otras sensaciones interesantes. Con la repetición, porque estamos repite y repite la letra A y se la estamos mostrando todo el tiempo, el cerebro va a terminar dándole el significado al símbolo A y lo va a asociar con el sonido que lo acompaña. Pero como no hay una emoción gratificante, esa información va a seguir siendo poco significativa. Y digamos que el cerebro de este niño no ha sido estimulado lo suficiente en sus habilidades de percepción a través de experiencias gratificantes. Su cerebro, que está en pleno proceso de maduración, va a tener todavía más dificultad para asociar la forma de este símbolo con algún conocimiento previo. Por lo que más adelante, cuando llegue la información del símbolo Q, pasará como la canción en inglés. Lo va a asociar con lo más parecido que tiene y tendrá como resultado un cerebro muy confundido entre la A y la Q. Y es así como se crean esas dificultades de los niños para poder interpretar los signos y los símbolos asociados con la lectura, porque su cerebro no está completamente maduro. Con el ejemplo anterior podemos concluir que la madurez de los centros nerviosos perceptivos en el cerebro son la clave para la adquisición de la lectoescritura, pero también lo es la experiencia que el niño viva cada vez que se enfrente a la percepción de una letra. Por lo tanto, el cerebro necesita ejercitarse y necesita divertirse mientras lo hace con el objetivo de preparar el terreno perceptivo para recibir la información de signos y símbolos. Hasta ahora hemos conversado de las sensaciones sensoriales más básicas, como la luz, la forma, el olor, el sabor, la textura, pero cada centro perceptivo logra darle significado a las sensaciones porque llega a procesar información de detalles mínimos que el cerebro nota únicamente si está acostumbrado a hacerlo. Es como un músculo que tiene que ejercitarse y de esa manera, mientras más se ejercita, va estando más acostumbrado a procesar ese tipo de información. Las destrezas de percepción entonces son todas esas habilidades que permiten procesar los estímulos que captan nuestros sentidos para darles un significado en relación con nuestras experiencias previas y se pueden clasificar según el órgano sensorial que recibe la información. Las destrezas entonces son de percepción, destrezas de percepción visual, destrezas de percepción auditiva, destrezas de percepción táctil, destrezas de percepción áptica, destrezas de percepción olfativa, destrezas de percepción gustativa y destrezas de percepción espacial. Ahora vamos a conocer cada una de ellas. Empezaremos describiendo aquellas destrezas de percepción que se relacionan más con o más directamente con el proceso de lectoescritura. Estas son la percepción visual, la percepción auditiva y la percepción espacial. Para cuando el niño va a iniciar su proceso lector, ya tiene que haber adquirido la dominancia o el dominio de estas destrezas. Iniciamos con la percepción visual. Las destrezas de percepción visual permiten obtener y procesar la información que captan nuestros ojos. Toda la información que se relaciona con la luz, con el color, con el tamaño, con la forma y con características que se relacionan con el medio circundante del estímulo para poder darle significado. Para su ejercitación se divide en varias áreas. Está la discriminación visual, la constancia de la forma, memoria visual secuencial, relación de figura-fondo e integración o cierre visual. Cuando hablamos de discriminación visual, estamos hablando de la capacidad que tenemos de percibir diferencias sutiles entre objetos o imágenes para identificar una en particular. Por ejemplo, en el proceso lectoescritor permite al niño diferenciar entre símbolos semejantes como la M y la N, que se van a diferenciar únicamente por la cantidad de arquitos que tiene la figura, o entre la A y la Q, que se diferencian únicamente por el largo del palito, o la V y la U, que se van a diferenciar únicamente por la curva inferior. Entonces el niño necesita desarrollar el dominio en las destrezas de discriminación visual para poder encontrar esas pequeñas y sutiles diferencias en el momento de aprender los símbolos de la lectoescritura.
¿Cómo lo trabajamos? Con herramientas concretas. Dentro de estas herramientas concretas podemos utilizar figuras geométricas para armar, por ejemplo, como los tangramas, en donde el niño tiene que identificar la posición en que necesita cada una de las piezas y va a identificar además los tamaños que las diferencian y los ángulos distintos de los diferentes triángulos. Por ejemplo, también podemos trabajarlo a través de juegos de memoria de figuras iguales, en donde el niño tiene que ir comparando una figura con otra para identificar las que se parecen o las que son iguales. Los juegos de lotería, los juegos de tarjetas de dominó, de uno o pues cualquier tipo de juegos con tarjetas de imágenes, y tarjetas de imágenes para copiar. Estas tarjetas de imágenes para copiar son dibujos lineales que podemos imprimir en hojas o en fichas y dárselos a los niños para que los niños los tracen. ¿Qué otras herramientas podemos trabajar y que están incluidas en nuestro libro? Por ejemplo, dentro del libro trabajamos la reproducción de figuras, encontrar las diferencias, encontrar figuras iguales, encontrar la figura distinta, encontrar semejanzas, completar figuras, encontrar el detalle que sobra o que falta y colorear con modelos. La constancia de la forma. Esta es una capacidad que nos permite identificar una misma forma a pesar que la misma cambie de posición o de tamaño. Por ejemplo, si yo estoy viendo un círculo grande o un círculo pequeño, lo puedo identificar como círculo, o sea, como la figura círculo, dado que mi cerebro ya la conoce con anticipación. Pero cuando nos estamos enfrentando a una figura nueva, es difícil darle significado cuando la figura cambia de tamaño o cambia de posición. En el proceso de lectoescritura, esta destreza específica es útil para identificar letras de distinto tamaño y la lectura en distinta orientación. Por ejemplo, cuando hay carteles en donde la escritura va de arriba hacia abajo, o va por ejemplo, en las sopas de letras que encontramos la orientación cambiada de las palabras. ¿Qué herramientas podemos utilizar para trabajarla? Pues tenemos los juegos con figuras geométricas de distintos tamaños, las letras con imán o de foamy, los sellos de plasticina o sellos de tinta. Es importante que cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas le permitamos al niño cambiar la orientación de las figuras para que pueda ir dándose cuenta que es la misma figura pero en una rotación distinta. También podemos trabajar la reproducción de secuencias con material concreto. Dentro de nuestros libros vamos a encontrar actividades como encontrar una figura igual o encontrar la sombra que pertenece a las figuras. Estas son también actividades de constancia de la forma. La memoria visual, que es otra de las áreas de la percepción visual, es la capacidad que tenemos para recordar las características de un sujeto o un objeto observado con anticipación o con antelación. Dentro de la lectura nos permite recordar, por ejemplo, la imagen de las palabras comunes que en nuestro cerebro leerá de forma automática y con un solo golpe de vista. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para poder trabajar la velocidad de lectura. Si ustedes se dan cuenta cuando leen, abarcan sus ojos muchas palabras en un solo golpe de visión y las pueden leer debido a que tienen esta memoria visual y son en su mayoría palabras que ustedes ya han leído muchísimas veces. Por ejemplo, palabras como de, las, los, antes, después. Son palabras que se repiten comúnmente y que nuestro cerebro identifica de un solo golpe de vista. ¿Qué herramientas utilizamos para trabajar esta área? Podemos trabajarla con juegos de memoria en tarjetas, también el detalle que le falta a un objeto observado con antelación. También podemos recordar el contenido de una bolsa o caja. Por ejemplo, dentro de una bolsa yo coloco muchos objetos, se los muestro a los niños, luego meto los objetos dentro de la bolsa y ellos tienen que repetir qué objetos fueron los que vieron. Ordenar tarjetas de secuencias también es una de las actividades. Si yo le muestro al niño la secuencia, luego la escondo y él tiene que armar la secuencia o el patrón sin estar viendo el modelo. Herramientas gráficas que encontramos dentro del libro, encontramos actividades como recordar objetos observados,
e identificar el objeto que no observé con anticipación. O sea, en una hoja aparecen ciertos objetos, luego escondo esa hoja y en la siguiente hoja muestro otros que no estaban dentro de este dibujo y tengo que identificar, o el niño debe identificar, los que no observó en la hoja anterior. La memoria secuencial visual es una capacidad para poder recordar una secuencia de objetos o figuras en orden. En la lectoescritura le permite a los niños recordar la secuencia, por ejemplo, de una historia que les hemos contado o los eventos que se relacionan con ella. ¿Qué herramientas nos pueden servir para poder trabajar la memoria secuencial? Por ejemplo, podemos trabajarlo con rompecabezas de secuencias, que son esos rompecabezas que cuentan una historia y los niños tienen que armar las piezas en orden. También, por ejemplo, las reproducciones de patrones de movimientos, como las coreografías, podemos trabajar, por ejemplo, con los Just Dance o actividades en donde podemos repetir una serie o secuencia de movimientos con un ritmo. También los ritmos con instrumentos. Si no tenemos instrumentos en la clase, podemos utilizar los pies, las manos, chasquidos para poder crear música y hacerlo a partir, obviamente, de repetición de ritmos que escucha el niño primero y luego los reproduce. Dentro de nuestros libros encontramos, por ejemplo, herramientas gráficas. Vamos a encontrar, por ejemplo, algunas actividades en donde los niños deben recordar objetos observados en orden. También otras actividades en donde tienen que hacer listas de imágenes observadas, por supuesto, siguiendo la secuencia en orden según como la hayan visto con anticipación. La relación de figura-fondo. Esta capacidad es muy interesante y muy importante a desarrollarla con los niños porque le permite a los niños poder poner atención en un solo estímulo visual que está dentro de un fondo lleno de estímulos. Por eso precisamente se llama figura-fondo, porque el niño tiene que marcar su atención en esa figura y el cerebro debe procesar la información que viene únicamente de esa figura. Le permite al niño, por ejemplo, seguir la lectura sin perder el interlineado, encontrar una palabra específica entre otras, o organizar la escritura y pues poder tener atención en el momento de leer. Herramientas concretas que podemos utilizar, por ejemplo, buscar objetos escondidos. Aquel juego de frío, tibio, caliente, esos nos pueden ir ayudando para poder trabajar la figura a fondo. También los juegos con matamoscas, donde los niños tienen un matamoscas y hay muchos estímulos y ellos tienen que buscar el que la maestra indica y golpearlo con su matamoscas. Un juego de lupa, por ejemplo, que es un tablero que está lleno de muchas imágenes pequeñas. La maestra nombra la imagen que deben buscar y todos empiezan a buscar en su tablero. El primero que la encuentra pone una ficha sobre la imagen. También juegos como la lotería nos ayudan a trabajar la figura a fondo. En nuestros libros vamos a encontrar actividades como encontrar una figura dentro de un paisaje, delinear figuras cruzadas, identificar absurdos y encontrar las diferencias, entre muchas otras. También tenemos ya de último, como la última destreza del área de percepción visual, el cierre visual o integración. Esta habilidad lo que nos permite es poder tener una imagen mental completa de un estímulo que está incompleto. Es decir, yo veo una imagen que no está completa, pero en mi cerebro se forma la imagen completa de ese dibujo o de esa figura o de ese objeto que no estoy viendo completo. Por ejemplo, si yo estoy buscando en mi casa, en la cocina, el salero, pero el salero resulta estar detrás de un vaso, yo solo voy a ver una parte del salero, pero al pasar mis ojos, inmediatamente mi cerebro me va a indicar que el salero está ahí, aun cuando no lo esté viendo de forma completa. Eso es lo que hace esta destreza y tenemos que ejercitarla con los chicos, porque dentro del proceso de lectoescritura va a favorecer las habilidades de copiar en la escritura, las habilidades de velocidad lectora y la lectura global de palabras comunes. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Rompecabezas, figuras para armar modelos, manualidades que requieran montar piezas. Todo lo que sea de armar va a ser una habilidad para un ejercicio para el cierre visual.
Y dentro de nuestros libros vamos a encontrar actividades como completar modelos, dibujos simétricos o detalles faltantes. Vamos a continuar ahora con las destrezas de percepción auditiva. ¿Qué es la percepción auditiva? La percepción auditiva es aquella que nos permite captar y procesar la información sonora que captan nuestros oídos y cómo se relacionan esos sonidos con el medio circundante para que el cerebro les dé un significado. Para su ejercitación también tenemos ciertas destrezas, por ejemplo, la discriminación auditiva, la atención auditiva, la memoria auditiva, la memoria secuencial auditiva, la relación figura-fondo auditiva y la integración o cierre auditivo. Como ya conocimos las del área visual, vamos a ver que estas destrezas son equivalentes, pero del área auditiva. Discriminación auditiva. Esta es la capacidad, nuevamente, de percibir las diferencias sutiles que hay entre ciertos sonidos para identificar uno en particular. En el proceso lector le permite al niño diferenciar entre fonemas que son muy parecidos. Por ejemplo, cuando yo digo y suenan casi igual, pero el niño tiene que aprender a afinar su sentido del oído para poder diferenciar entre los dos sonidos. También tenemos otros sonidos semejantes como p, t, que son casi iguales, o s, f, que suenan casi de la misma manera. ¿Qué herramientas concretas puedo utilizar para trabajar con los chicos el área de discriminación auditiva? Las onomatopeyas, la lotería de sonidos, las palabras iguales o diferentes, en donde yo le vendo al niño sus ojos y le pronuncio dos palabras diferentes que se parecen mucho, por ejemplo, taza, casa, y él me tiene que decir si las palabras son iguales o son diferentes. Juegos con rimas, juegos con sonidos iniciales, las cadenas de palabras en donde cada niño tiene que decir una palabra que suene con el último sonido de la palabra anterior. O, por ejemplo, si queremos algún material específicamente concreto, podemos tener instrumentos musicales que podemos hacer sonar y que el niño diferencie cuando suena uno y cuando suena otro. O también tenemos los frasquitos de discriminación auditiva, o podemos hacer chinchines de discriminación auditiva, en donde a cada uno de los chinchines que creamos, los creamos en parejas y cada pareja le vamos a poner diferente material. Entonces hacemos sonarlos y los niños tienen que aparear uno con el otro, o sea, cada uno con su pareja según lo que está escuchando. En herramientas que encontramos en nuestros libros vamos a encontrar que la percepción o la percepción auditiva en específico la vamos a trabajar muchísimo más profundo en los libros de estimulación oportuna. Aquí vamos a encontrar actividades como identificar sonidos cotidianos o identificación de objetos por su sonido. Y estas son actividades que van a trabajar directamente la discriminación auditiva. También trabajamos la atención auditiva. En este caso, a diferencia de la visual, acá lo que vamos a hacer es enfocar nuestro proceso perceptivo en un solo estímulo auditivo por un determinado tiempo. Favorece los procesos de decodificación y codificación de la lectura y, por supuesto, la comprensión lectora. Podemos utilizar herramientas como las onomatopeyas nuevamente, loterías de sonidos, palabras iguales o diferentes, juegos con rimas, juegos con sonidos iniciales, las cadenas de palabras, pero además de eso podemos trabajar adivinanzas, podemos trabajar canciones, todo en lo que el niño tenga que enfocar su atención en un sonido en específico nos va a ayudar. También, por ejemplo, los juegos en donde ellos tienen, por ejemplo, las sillas musicales donde tienen que estar pendientes de un sonido, esto también nos favorece la atención auditiva. ¿Qué herramientas gráficas podemos tener? Algunas actividades de atención. Prácticamente todas las páginas que trabajamos de discriminación auditiva en el libro de estimulación oportuna van a trabajar la atención auditiva. La memoria auditiva. Esta, nuevamente, es la capacidad de recordar sonidos, palabras o frases. Dentro de la lectura permite recordar detalles de historias que ya leyeron o que ya escucharon para favorecer la comprensión. Acá se trata que yo voy a decirle al niño ciertos
sonidos o ciertas palabras y el niño tiene que reproducirlas de regreso. Por ejemplo, en algunas herramientas que podemos utilizar son las adivinanzas, en donde el niño tiene que recordar los detalles que le damos en la adivinanza para poder asociarlos con la respuesta. Canciones, en donde el niño tiene que aprenderse la letra y entonces tiene que recordar pues las tonadas de las canciones. Los trabalenguas también necesitan de la memoria auditiva, las rimas también. Herramientas gráficas podemos utilizar en algunos libros de texto. Tenemos las actividades de neuroescritura grafomotriz, los sonidos iniciales, actividades de buscar las figuras que corresponden a las palabras escuchadas previamente. Actividades como estas las vamos a encontrar tanto en nuestros libros de texto de comunicación y lenguaje como en estimulación oportuna. La memoria auditiva secuencial, nuevamente volvemos a hablar de memoria y lo secuencial nos indica que es orden, ¿verdad? Necesitamos que el niño recuerde ciertos sonidos, ciertas palabras y ciertas frases que ya escuchó, pero que lo haga en el orden en que fueron escuchados. Dentro de la lectura permite recordar la secuencia de las historias para afianzar la comprensión de lectura. Acá podemos trabajar canciones con secuencias, por ejemplo, las canciones como La Chivita, la de Sal de ahí, chivachita, ese tipo de canciones, Marinero, se fue a la mar y mar y mar, en donde el niño va a repetir versos, ayudan a la memoria secuencial. También recitar poesías, los trabalenguas y repetir listas de palabras. Herramientas gráficas que vamos a encontrar, los sonidos en serie, escuchar la historia y ordenarla, escuchar una historia y colorear los personajes en su orden de aparición, por ejemplo. Estos nuevamente están tanto en nuestros libros de texto de comunicación como en estimulación oportuna en el área de discriminación auditiva. También tenemos la relación figura-fondo auditiva. Esta es la capacidad de enfocar la atención en un sonido en específico, pero que se da dentro de un fondo lleno de sonidos diferentes. Permite enfocar la atención, favorece las actividades de dictado, por ejemplo, en donde el niño tiene que estar atento a la voz de la maestra o de la persona que está dictando, y la capacidad de distinguir voces. Acá, por ejemplo, vamos a trabajar con karaoke. Por ejemplo, las actividades de karaoke nos ayudan a trabajar figura-fondo, porque el niño tiene que ir escuchando la música e ir cantando al mismo tiempo. El juego de gallina ciega, por ejemplo, donde se le vendan los ojos a un niño y los demás le hablan para que él pueda encontrarlos. Los juegos de seguir instrucciones con música de fondo. Simón dice y el rey pide, solo que en lugar de jugarlos tradicionalmente, yo pongo música en el fondo para confundir a los niños en su proceso de discriminación. También las sillas musicales con 2 estímulos auditivos, al que solo uno deben hacer los niños caso. Por ejemplo, pongo 2 músicas diferentes en 2 grabadoras distintas y solamente cuando se apague uno de ellos es cuando ellos tienen que sentarse. Si se apaga el otro, deben seguir caminando. Herramientas gráficas que encontramos en los libros, sonidos iniciales, medios o finales y dictados con música de fondo. Y por último, la integración o cierre auditivo. Esta es la capacidad de completar palabras con sentido a partir de sonidos fragmentados o aislados, por ejemplo, sílabas o fonemas. Favorece la habilidad de construcción de palabras, la decodificación y la fluidez en la lectura. Acá, estas actividades son para chicos un poquito más maduros. Vamos a trabajarlas con niños de 5 o 6 años. Estas actividades, los niños deben completar rimas en poemas, en donde se lee el primer verso y a partir de ahí los niños completan con el sonido final de los siguientes versos. Por ejemplo, con el verso del Pato Renato, entonces decimos, el Pato Renato le gusta cantar. Cada día un rato se pone a ensayar, dicen los niños. Entonces ellos deben ir completando los sonidos que van a hacer que el poema suene como en rima. La separación de palabras, sílabas o fonemas. Estas son actividades que les gustan mucho a los niños cuando les mostramos una figura o una imagen y ellos tienen que cantar las sílabas. Por ejemplo, si les muestro la imagen de un murciélago, ellos van a hacer con sus palmas murciélago.
y pueden hacerlo con otras partes del cuerpo, con sus pies, con saltos, y esto va a ir haciendo que ellos puedan separar los sonidos y posteriormente reunificarlos para poder formar palabras. Completar oraciones a partir de la lectura iconográfica también. Si yo le muestro dos imágenes a un niño, pero le hace falta, por ejemplo, una acción, el niño puede completar la oración completa a partir de la lectura o de la mención de dos palabras que ya son parte de esa oración. Dentro de las herramientas gráficas vamos a encontrar completar las oraciones con verbos para darle sentido, completar palabras con el sonido que les hace falta y elegir palabras que completan una oración para darle sentido. Continuamos con la tercera área de la percepción, que está más relacionada con el proceso de lectoescritura. Esta es la percepción espacial. Las destrezas de percepción espacial nos permiten ser conscientes de nuestra relación con el entorno que nos rodea y con nosotros mismos. Tiene dos componentes: el componente sensorial, que viene de la audición y de la visión y que obtiene información acerca de los objetos que nos rodean, y el componente motor, que viene de la kinestesia y de la motricidad, que es información que el cerebro obtiene a partir del sentido somatosensorial de nuestra postura, la posición y la orientación del cuerpo. Las áreas en las que se divide son lateralidad, coordinación visomotora, ubicación espacial, posición en el espacio visual y posición en el espacio auditiva. La lateralidad es la dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro, que otorga a una persona el dominio de la ejecución motriz y perceptiva de un lado de su cuerpo más que del otro. La dominancia hemisférica es cruzada. Si el hemisferio derecho es el que domina, el cuerpo va a ser mucho más efectivo en su motricidad del lado izquierdo y viceversa. A pesar de ser eminentemente biológica y establecerse espontáneamente, porque la lateralidad con la madurez podemos ver cuál es esa dominancia en los niños, su estimulación permite alcanzar niveles más adecuados en la ejecución de movimientos relacionados con la lectoescritura. ¿Qué herramientas podemos trabajar para poder ejercitar la lateralidad? Por ejemplo, podemos trabajar la exploración concreta del uso de ambas manos en ejercicios de ritmo, de disociación, de coordinación, como lanzar y patear, o usar monoculares como bailar, etc. O sea, todas aquellas actividades en las que el niño tenga que utilizar ambos hemisferios, ambos lados de su cuerpo al mismo tiempo, van a ir estableciendo la dominancia hemisférica cerebral. Esta dominancia va a ser establecida de forma biológica alrededor entre los 4 y los 5 años de edad. Antes de eso es muy temprano para poder decir que un niño domina una o la otra, y es por eso muy importante que le demos al chiquito de 2 y 3 años la oportunidad de utilizar ambas manos de forma indistinta. No tenemos que guiarlos a utilizar una o la otra, sino que tenemos que ir viendo con cuál de las dos él se va sintiendo más cómodo y seguro en sus diferentes actividades motrices, tanto en el uso de sus manos como en el uso de sus piernas y en el uso de sus ojos. Por ejemplo, para yo investigar qué tipo de lateralidad tiene un niño, le puedo pedir, por ejemplo, que patee una pelota, se la lanzo y él la patea, y voy a darme cuenta con cuál de las dos piernas fue que pateó. También, por ejemplo, le puedo lanzar una pelota y decirle que la golpee de regreso, y él va a golpearla con su mano dominante. Si yo le doy, por ejemplo, un monocular para que él pueda llevárselo a los ojos y ver a través del agujero, él se va a llevar instintivamente, o ella se va a llevar instintivamente, el monocular a su ojo dominante. De esa manera vamos a ir viendo esa dominancia, pero como les comento, esto no se va a ver establecido sino hasta alrededor de los 4 o los 5 años de edad. Herramientas gráficas que encontramos dentro de nuestros libros: por ejemplo, hay actividades de identificar su derecha y su izquierda, hay actividades para identificar mis lados, y también actividades de lateralidad para otros objetos externos, en donde la lateralidad ya se aplica a objetos que están fuera del entorno de mi cuerpo. El proceso de desarrollo de la lateralidad va de esta manera. Primero ejercito ambos lados del cuerpo.
Cuando el niño ya ha establecido su dominancia hemisférica, entonces voy a ejercitar el uso de su lado dominante, ya sea diestro o zurdo. Y posteriormente a eso, entonces voy a empezar a aplicar conceptos como izquierda y derecha. Cuando el niño ya haya interpretado, ya haya identificado cuál es su izquierda y su derecha, entonces en ese momento es cuando yo voy a empezar a trabajar a que identifique la izquierda y derecha en otros objetos que están fuera de su cuerpo. Coordinación visomotora. Esta es la capacidad que tenemos para realizar movimientos coordinados entre los estímulos visuales que recibimos y los motores. Por ejemplo, los futbolistas tienen muy desarrollada su coordinación visomotriz ojo-pie. Sus niveles de desarrollo son ojo-pie y ojo-mano. La ejercitación de estas destrezas nos va a permitir desarrollar los músculos finos de las manos para alcanzar el dominio de la pinza de los dedos y poder realizar con eficiencia los trazos propios de las letras. ¿Qué herramientas concretas podemos utilizar para trabajarlos? Deportes como el fútbol, básquetbol, béisbol, el tiro al blanco, los tragabolas, el boliche, son actividades que le van a servir a los niños para experimentar su coordinación visomotora. Esto no es nada más que a donde yo veo, ejecuto mi movimiento. Por eso el lanzar la pelota o el patear la pelota hacia un punto en específico va a ir desarrollando estas destrezas. ¿Qué herramientas gráficas podemos utilizar? Actividades pictográficas como dibujar, colorear, punzar, bolear, entorchar. Actividades escriptográficas como la grafomotricidad. La ubicación espacial es la capacidad que tenemos de ubicar nuestro cuerpo y nuestros movimientos dentro de un espacio determinado. Permite en la lectoescritura ubicar las letras dentro de los renglones y manejar el espaciado entre palabras. Cuando nosotros hablamos de ubicación espacial, no debemos confundirlo con posición en el espacio. La ubicación espacial habla de nuestro propio cuerpo, de nuestra mano y de nuestros movimientos, y habla de ubicar los movimientos en un espacio delimitado. Por eso es que con los chicos debemos empezar a trabajar en movimientos amplios y grandes de su motricidad gruesa y utilizar espacios amplios y grandes para que los niños puedan ejecutar esos movimientos. Conforme los niños van creciendo y van llegando más cercanos al desarrollo de la lectoescritura, debo pasar a utilizar formatos más pequeños y movimientos más pequeños de su cuerpo para desarrollar esta habilidad. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Carreras de obstáculos, estructuras de laberintos, la danza y las coreografías, los juegos de estatuas como 1, 2, 3, Cruz Roja, los juegos de perseguir y de atrapar como policías y ladrones, y todos los juegos en que los niños y niñas deban mover su cuerpo en un espacio delimitado. ¿Qué herramientas gráficas puedo utilizar? Coloreo con respeto de bordes, el punzar contornos. Todas estas actividades de punzar las podemos encontrar en nuestro libro de punzar. También tenemos las actividades de recortar siguiendo trazos, que los encontramos en nuestro libro de recortar, y la grafomotricidad. Posición en el espacio visual. Es la capacidad de determinar visualmente la posición de un objeto en el espacio que nos rodea. Con esta habilidad podemos describir en dónde se encuentran los objetos. Y aquí va a ser importante desarrollar conceptos como arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, a un lado, por debajo, ¿verdad? Que son conceptos que el niño tiene que ir desarrollando desde pequeño para poder hacer estas descripciones de los espacios. Las herramientas que podemos utilizar son, por ejemplo, los juegos frío, tibio y caliente, que son de buscar cosas y objetos, en donde alguien guía a otro niño o los demás niños guían a un niño para que encuentre un objeto que está perdido. La gimnasia rítmica, por ejemplo, los tangramas, los rompecabezas de encajar, que son esos que traen la silueta y debemos meter las piezas correspondientes en cada espacio, las letras con imán, los bloques de construcción. En las herramientas gráficas de los libros encontramos actividades como completar dibujos en plantillas de puntos, identificar posición
del modelo, identificar la dirección de los objetos e identificar la posición de los objetos dentro de un entorno lleno de más objetos. La posición en el espacio auditiva. Nuevamente nos referimos a esa capacidad de determinar en dónde están los objetos, pero en este caso vamos a determinar la dirección de donde proviene un sonido para ubicar al emisor. O sea, yo voy a ubicar en dónde está ubicado el objeto que está emitiendo un sonido. Con esta habilidad podemos describir dónde se encuentran los objetos sonoros, si vienen desde arriba, si vienen desde abajo, si vienen desde adelante o si vienen desde atrás. Esto primero es una destreza que es muy importante para la sobrevivencia, ya que cuando nos manejamos en un ambiente abierto, tenemos que estar alertas a los sonidos que vienen de diferentes lugares. Pero además, dentro de la lectoescritura es muy importante porque nos permite, cuando estamos leyendo en secuencia de niños, escuchar cuando una persona ya terminó y es mi turno de leer, o el poder tener en determinado momento la capacidad de poder encontrar, por ejemplo, cuando estoy dramatizando, el momento en donde a mí me toca ingresar para hablar o para decir un diálogo. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Por ejemplo, el juego de gallina ciega, el juego pato, pato, ganso, con los ojos cerrados, el juego de quebrar la piñata, encontrar objetos con los ojos vendados, siguiendo las direcciones que nos dan los demás. ¿Y qué herramientas gráficas tenemos? Tenemos sonidos largos y cortos en el libro de estimulación oportuna. Y tenemos dentro de nuestros libros de texto actividades como sonidos cercanos y lejanos y la pertenencia de sonidos. Vamos a hablar ahora de las destrezas de percepción que no están directamente relacionadas con el proceso de lectoescritura, pero que son un auxiliar muy fuerte cuando las estimulamos para precisamente trabajar estas áreas. Por ejemplo, tenemos la percepción táctil. La percepción táctil son todas las destrezas que nos permiten identificar las cosas que nos rodean por sus características físicas sensoriales. Por ejemplo, la textura y la forma. Y utilizamos la percepción táctil como un canal de estimulación para afianzar la memoria sensorial en relación a los signos y símbolos de la lectoescritura. Eso quiere decir que cuando yo voy a trabajar el símbolo, cuando voy a introducir con los chicos ya de 5 y 6 años los símbolos de la lectoescritura, las letras en este caso, las puedo introducir utilizando la percepción táctil como una forma de estimulación para poder afianzar la memoria en relación a este signo o símbolo que estoy trabajando con los chicos. ¿Qué herramientas puedo utilizar para estimular a mis niños táctilmente? Por ejemplo, la caja Montessori, en donde podemos utilizar diferentes materiales sensitivos como acerrín, arena, gel, miel, pegamento, lija, etc. Las cajas sensoriales que las utilizamos con espuma, las letras de foamy, por ejemplo, y materiales como pintura, papeles de colores y todo lo que pueda darnos la sensación de texturas. También tenemos la percepción olfativa y gustativa. Las destrezas de percepción olfativa y gustativa nos permiten identificar los objetos que nos rodean por su olor y, en el caso obviamente de los alimentos, por su sabor. Los olores y sabores están muy ligados a las emociones, por lo que cualquier actividad que involucra el sabor o que involucra el olor va a estimular los centros nerviosos que procesan las emociones, y esto va a permitir que se asocien a los procesos relacionados con la lectoescritura con el placer, haciéndolos más significativos, por supuesto, y más fáciles de recordar. ¿Qué herramientas podemos utilizar para la estimulación olfativa y gustativa? Pues especies con olores agradables como la hierbabuena, la canela, el clavo de olor, las esencias de olor, los productos comestibles como frutas y vegetales, embutidos, pero es bien importante que tomemos en cuenta que hay algunos chicos que pueden ser alérgicos a algunos productos, así que tenemos que tener mucha información por parte de los papás antes de utilizar cualquier tipo de alimento dentro de nuestra estimulación gustativa. También tenemos la percepción áptica, que son las destrezas de percepción que nos permiten combinar los estímulos táctiles con los kinestésicos.
La información que reciben esos estímulos está relacionada con la temperatura corporal y ambiental, con la sensación de dolor o de bienestar, con la sensación de la posición del cuerpo, entre otros. La estimulación áptica permite al niño tener experiencias vivenciales que permitirá que todo su cuerpo esté siendo estimulado y que las haga muy significativas, especialmente si están asociadas con el placer. ¿Qué herramientas puedo utilizar para estimular ápticamente a mis niños? Generadores de frío o calor, como calentadores o ventiladores. Si estoy trabajando, por ejemplo, la letra C y la voy a asociar con el calor, entonces yo puedo llevar un generador de calor y que los chicos sientan a través de su cuerpo el calor para que sea más significativo el sonido de la letra que estamos aprendiendo. También, por ejemplo, podemos trabajar juegos que involucran el contacto con otros, como la tenta, juegos de manos, juegos de parejas, porque el contacto siempre es interpretado como parte positiva dentro de nuestros centros emocionales. Los objetos que proveen sensaciones diferentes, como pluma, lijas, agua, hielo, etc., también son herramientas para estimular ápticamente a nuestros niños. Es bien importante el desarrollo de las destrezas de percepción y no tenemos que dejar de estimularlas porque de esa manera nuestros niños van a ir desarrollando su cerebro para estar listos para el aprendizaje lectoescritor. Si nuestros niños no han alcanzado la madurez en sus destrezas de percepción, van a tener problemas en el momento de adquirir la lectoescritura. Por eso es muy importante que no dejemos de estimularlo y que lo hagamos con muchos juegos para que el niño sienta placer asociado a la lectoescritura y que de esa manera pues ellos se sientan muy emocionados, muy motivados hacia el aprendizaje y que vayan ejercitando continuamente su cerebro para llevarlo hacia el dominio del área perceptiva. Vamos a continuar en otro video con todo lo que son las habilidades motrices y espero pues poder verlas nuevamente a través de este programa. Va a ser un gusto acompañarlas.